Bienvenidos una vez más al programa Caminando, que es el programa que quiere llevar a sus hogares la realidad, la vida de la diócesis. En estos tiempos de Navidad, desde luego que tenemos que dejar un hueco al belenismo, a los belenes, sobre todo porque este año celebramos 800 años del primer Belén. Y por eso hemos traído aquí a nuestro plató a un experto en belenes que lleva ya más de 40 años en el mundo del Belén público, no solo ya haciendo belenes en su casa, sino haciendo belenes para todo el mundo. Estamos hablando de Evaristo Arroyo Fuentes. Bienvenido, Evaristo. Gracias, bien hallado. Buenos días. Bueno, Evaristo, decíamos que llevas ya 40 años, eres maestro, has sido maestro de primaria y maestro de belenes, ¿no? Maestro belenista. 40 años haciendo belenes y además eres de la Orden Carmelita Seglar, ¿no? También, eso es otro dato muy importante. Eso es. Bueno, Evaristo, ¿cómo surge tu vocación por los belenes? Pues surge, como surgen muchas vocaciones, siendo testigo desde muy niño del Belén que se realizaba en el domicilio de un amigo en el barrio donde yo he nacido, en Peñacastillo. Asistí allí muchas tardes de la Navidad a ver cómo él y su familia se habían ingeniado para montar un Belén que era, me parecía muy grande. Hoy entiendo que no lo era tanto, posiblemente pues como dos puertas de casa unidas, vamos a suponer, y con muchas figuras, con muchos detalles, y aquello a mí me hechizaba, ¿no? Porque veía pues las proporciones de las figuras con las casas, era como meterte en un mundo singular, ¿no? Y con eso, pues sin querer, vas entrando en el mensaje de la Navidad. Tú te quedas primero con la forma externa y después vas viendo en qué consiste aquello que ves, ¿no? Porque el misterio lo es un misterio realmente, qué papel tenían allí los magos, los pastores, y te van haciendo, las propias figuras te van haciendo su catequesis, que es al final es el objetivo de todo Belén. Supongo que por eso San Francisco, ¿no? Hace 800 años comenzó haciendo ese Belén, ¿no? Sí, bueno, claro, la idea de San Francisco, por lo que yo he podido leer estos años, pues fue difundir el mensaje del Evangelio a los pueblos, ¿no? Es decir, que los monjes como que salieran de las abadías y así, siendo hermanos, siendo frates, pues circularan por los pueblos llevando la palabra de Dios y explicándola. Entonces, una forma muy bonita que se le ocurre al santo es dar cita a una serie de personas dentro de una gruta en el pueblo de Greccio, y allí, hace 800 años también, claro, en ese momento, pues vamos a decir que vuelven leyendo el Evangelio, recuperan ese pasaje y con mucha devoción pues quedan hechizados también, ¿no?, de ese momento. Y eso empieza a tomar fuerza y con el tiempo pues pasamos de esa parte viviente que fue en el principio a las figuras actuales, en ese tiempo, sí. No puedo evitar, que, hablando de San Francisco, recordar que, bueno, que esto ha llegado a todo el mundo. Tú incluso, bueno, aunque no eres de la Orden de San Francisco, pero no, quiero destacar que eres de la Orden Carmelitana Seglar. Seglar, sí. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, esto tiene y no tiene que ver con el belenismo, porque todo lo que tenga que ver con Jesús tiene que ver con el belenismo, ¿no? Mira, la Orden del Carmelo Descalzo pues es una gran familia que se compone de tres ramas: la rama de los padres, los frailes, la rama de las monjas, nuestras madres carmelitas descalzas, y la rama de los seglares. Y somos una misma familia porque las tres ramas nos consagramos a este carisma siguiendo una misma regla, que es la regla de San Alberto, un obispo de Jerusalén que redactó esa regla para los primeros moradores del Monte Carmelo. Poquito después de todo esto que hablamos de San Francisco, también es una orden antigua. Y nosotros, pues, consagrados a ese carisma, pretendemos vivir el carisma del Carmelo en medio del mundo, no como los padres conventualmente ni como las madres en clausura, pero sí en medio del mundo. ¿Cómo se va extendiendo este Belén que nos has comentado, que surge hace 800 años allí en Italia?
de la mano de San Francisco. Sí. ¿Cómo se va extendiendo el Belén? Se va extendiendo, pues ya pocos años después, viendo la efectividad que tiene recrear el misterio de la Navidad, pues en Italia empieza a haber artesanos que modelan tallas pequeñas para no tener que ocupar la vida de nadie todo el día posando y recreando la escena de la Navidad, ¿no? Y se empiezan a hacer tallas en madera y en barro. De ahí, pues con los años, claro, llegamos a nuestros días que se hacen pues en marmolina, ¿no? En polvo de mármol y en resinas sintéticas también, según las fábricas, con aspectos singulares, con rostros delicados y suaves y con poses pues muy naturales. Y la verdad es que en la medida en que eso pues es así de respetado, pues las figuras también son más caras, eso hay que tenerlo en cuenta, porque también hay fábricas que producen imágenes como estas con mucha peor calidad. Sí. Más baratas, pero claro, mucha que llegan al alcance de todos. Eso es, si alguien quiere tener el capricho y no capricho, porque puede ser algo pues que inspire mucha devoción todos los años, de un misterio bonito, pues merece la pena que se gaste algo más de dinero, porque no dejan de ser imágenes que representan lo que representan, es decir, para tratar con respeto el misterio, pues que María tenga una cara dulce, es lo que esperamos de la Virgen Santísima, ¿no? San José, el ángel, el niño, etcétera, ¿no? Pues que se vea que son figuras que han sido hechas pues con mucha delicadeza, con mucho arte, con mucho amor. Y que se guardan con mucho mimo, porque recuerdo yo el otro fin de semana que tuve que ir con mis padres, les acompañé al pueblo a buscar las cajas donde están muy bien embaladas las figuras, como si fuera un tesoro. O sea, no están guardadas en cualquier sitio, sino que es que se guardan como un tesoro, porque son piezas ya de muchos años, que es como que acompañan a la familia. Exacto. Es como el tesoro de la familia, y llevarlas otra vez a casa para ponerlas allí en el salón. Sí, fíjate, el Belén, si tiene, por ejemplo, 50 figuras, un Belén ya un poco importante para un domicilio, 50 figuras, ¿no? O entre 30 y 50 figuras, pues realmente constituyen un patrimonio familiar, lo es. Es un patrimonio, sí, en mi caso. Y eso es heredable en todos los sentidos, no solo en la parte material, sino que también desde el punto de vista de la catequesis familiar es una herencia de fe. A través del hecho plástico de la puesta en escena del Belén. ¿Por qué se embalan así? Pues porque son figuras de barro con manos peligrosamente rompibles, cabezas, muchas veces hay figuras mutiladas. Nosotros en los belenes, pues normalmente, si no se nos pierde una de estas manos o así, pues luego las restauramos para recuperar esa figura verdaderamente, porque algunas de estas figuras incluso están descatalogadas con los años y las fábricas ya no las vuelven a hacer. Entonces son tesoros, tienes razón. Y se embalan en algodón, se embalan. Si hay espacio en un sitio donde haya un trastero, en una casa, lo ideal es que las figuras queden todo el año de pie en una balda, para que no sean tan manipulables. Porque cuanto más se manipulan, más riesgo hay de que se rompan. Tienen que durar años. Tienen que durar. Y sí, bueno, ya hablaremos luego del sentido religioso, y del sentido religioso y familiar, porque es que es verdad, es inevitable estar yo ahora recordando a mi abuela Reyes, cantando, rezando delante del Belén, toda la familia reunida con la pandereta, cosas que vamos perdiendo con los años, que luego hablaremos también, pero son cosas que están en el recuerdo y que nos han catequizado, vamos, eso sin duda alguna. Así es. Bueno, ¿cómo van evolucionando las piezas que se van incorporando al Belén? Nos has hablado ahí un poco, pero ¿cómo van? La evolución no es igual. En el mundo existen países, existen culturas, existen tradiciones. Entonces, las figuras no evolucionan de la misma manera en la Europa occidental y moderna que conocemos, como en Asia, África o Sudamérica, vamos a suponer, ¿no? Es interesantísimo en una exposición internacional de belenes a la que cualquiera pudiera acudir, si se lo puede permitir, pues presenciar la cantidad de manifestaciones artísticas que se dan en torno a este misterio. Yo he visto en Bruselas, en el año
89, si no recuerdo mal, una exposición internacional a la que asistía el Belén de los Carmelitas de Reynosa como Belén seleccionado de España para esa muestra, y allí pude ver niños y belenes hechos con talla de marfil, otros vestidos con ponchos peruanos y gorritos, al estilo de esa cultura, ¿no? Y otros asiáticos o africanos, todos negritos o con piel muy tostada, ¿no? Porque lo bonito del Belén es que después de saber y conocer el misterio de la salvación a través de un Dios que se hace hombre como nosotros, lo bonito del Belén es ver que se hace hombre como nosotros para todos nosotros y en medio de todas nuestras culturas. Y ese mensaje también es muy importante de ver. Claro, en estas exposiciones internacionales pues se dan cita muestras de todos los países y comprendes pues la universalidad del misterio, ¿no? Que es maravilloso. Son belenes que se exponen en cada plaza de la capital, en cada plaza. Curiosamente poniendo en marcha un concurso, pero no es un concurso de los belenes, porque tú vas viendo con estructuras desmontables como han puesto en cada plaza un belén, y vamos, con iluminación preciosos, ¿no? Unos de un tamaño de 6 metros cuadrados, otros de 20 metros cuadrados, otros de 100 metros cuadrados, y quien concursa es el espectador del Belén, la gente que los ve, respondiendo a una pregunta que tiene que ver con ese Belén que estás viendo. Contestas, vas contestando en un papel, marcando una solución con una X en cada uno de los belenes, después lo cierras, lo metes en un sobre, y no sé si era en la catedral donde había que depositar esas respuestas, y entras, si has acertado con todas, en un sorteo. Y es una forma de que la gente participe. Eso en Bruselas, ¿no? Para que, como viajamos tanto, alguno que caiga por allí, que lo sepa. Luego se dan cita en otros sitios. En Sevilla, por ejemplo, hay una ruta belenista que es, vamos, la gente dice, vamos a ver belenes. La gente, igual que en otros sitios, puede decir, salimos a tomar el blanco. Las tapas, ¿no? Pues en Sevilla hay mucha costumbre de decir en Navidad, vamos de belenes. Sí, seguimos hablando de esta realidad en otros países, ¿no? Hay otros países belenistas donde merezca la pena, a lo mejor estas Navidades, que cogemos el vuelo y nos vamos a algún sitio. Hombre, es un tópico, pero hay que decirlo, que España tiene una tradición belenista muy importante a nivel mundial, y eso no hay que salir fuera, ¿no? No habría que salir, no es necesario. Ni de Cantabria, vamos. Sí, es decir, que aquí tienes manifestaciones belenistas preciosas, algunas de un compromiso de proyecto gigante, espectacular, y luego pues fuera de aquí sería obligado, si alguien quiere salir de España a ver belenes, pues visitar Italia, porque ya no es que San Francisco fuera italiano, sino que bueno, ahí está el origen del belenismo, y allí pues hay figuras, hay arte, sobre todo pues lo que puso de moda Italia para todo el mundo, el famoso Belén napolitano, hecho con unas figuras delicadísimas y con una ropa espectacular, y luego también el decorado que envuelve esas figuras, que suelen ser pues arquitecturas de corte neoclásico, claro, poco que ver con el Belén, ¿no? Palestino, pero bueno, también espectacular. En esa evolución del Belén, lo que son los mecanismos, motores, luces, se han ido incorporando, y piezas muy peculiares como el caganet, que incluso ya ponen al caganet con la cara de un famoso. ¿Cómo ves todo esto? Sí. Pues no lo veo muy acertado, la verdad. Yo entiendo que en algunos lugares pues haya costumbres de poner ciertas figuras. No, yo creo que el misterio de la Navidad, que es lo mejor que le ha pasado al ser humano, porque se encuentra rescatado gracias a que Dios se hace hombre, se encuentra rescatado por Dios, ¿no? Pues debe de tratarse con el respeto que se merece. Entonces, puede haber figuras simpáticas, pues el típico niño que está tirando de una cabra rebelde que no quiere andar, o una mula, ¿no? Esas figuras pertenecen pues no sé, pues al ambiente del pueblo, de lo que es el pueblo. Estas otras figuras yo creo que exceden esa comicidad que puede haber, van demasiado lejos, ¿no? Y especialmente según donde se pongan. Yo creo que en algunos casos pueden ser incluso irreverentes, y esto habría que, bueno, quien monta un Belén con cariño, pues
no utiliza determinadas situaciones o ya no digamos políticas o sociales, ¿no? No utiliza determinadas figuras para sacar adelante su propia causa. No, en la causa la lleva Dios en el Belén, la lleva Dios. ¿En qué Belénes has participado, Evaristo? Ya en 40 años, madre mía, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, no creas que tantos, porque al dedicarte al belenismo público, tanto municipal como del Gobierno de Cantabria, pues aquello ha supuesto siempre días de antelación, meses, desde septiembre para inaugurar a últimos de noviembre, ir un poco al hilo del calendario escolar para facilitar las visitas de grupos escolares de toda la comunidad. No sé, eso ha hecho sacrificarse y no poder estar en otros belenes. Aún así... O sea, hay una exclusividad de tiempo, o sea, tiempo. Que no... Es un fichaje, vamos, sí, casi de fútbol, sí, ¿no? Lo menos. No te puedes dividir muchas veces, ¿no? Pero sí es verdad, yo empecé en el 82 en la residencia San Cándido, en Cajo, aquí en Santander, con las Carmelitas Misioneras. Ya entonces mi afinidad por el Carmelo empezaba a notarse y me sentía en mi casa. Las hermanas me facilitaban, las figuras que tenían eso sí que era un patrimonio, venían heredando de otras hermanas de años atrás, maravilloso. Hice muchos años el Belén Municipal de Santander, que recordará una mayoría de gente. En los años que estuvimos al público, ya a través del Ayuntamiento o del Gobierno de Cantabria, que en alguna ocasión también hicimos, calculamos, sin exagerar, porque esas cifras se sumaron en su momento, en torno al 1.000.000 de personas, en torno al 1.000.000 de personas en tantos años, ¿no? Entonces, eran pases medidos de tiempo para que todo el mundo pudiera ir viendo aquello, y pases de 100 personas cada cuarto de hora, abiertos todos los días de la Navidad, desde el comienzo del Adviento hasta después de Reyes. Ahora estos días vamos a estar disfrutando de belenes en toda la región, belenes que luego mencionaremos alguno y que durante el programa estamos poniendo imágenes de algunos de estos belenes. ¿Qué hay que hacer para hacer un belén? Porque vamos, lo disfrutamos, pasamos 10 minutos, 15, viendo figuras, viendo el misterio, pero ¿qué trabajo lleva un belén de este estilo? Bueno, hay muchas categorías de belenes. El belén familiar, si no se ha hecho nunca, pues que se empiece sin grandes pretensiones. Desde recortables en cartulina, que los niños en casa pequeñitos pueden colorear y luego poner vertical sobre una cartulina, una cosa sencilla, y ya está. Desde eso, pues a que el papá o la mamá tengan ciertas habilidades, o un tío que viene por casa, o un primo, o una sobrina, y entonces, pues bueno, empiezan comprando pues 8 figuras, todas más o menos de la misma talla, y a veces se puede comprar un establo y, viendo cómo está hecho eso, pues tratar de imitar construcciones similares, viendo cómo está hecha una casita, tratar de imitar como otra parecida. Hoy hay goma eva, que es una espuma muy recortable. Hoy hay materiales muy asequibles en comercios de bajo coste, y yo creo que eso pues llevaría la ilusión a los niños de esa casa, sin duda. Hay que empezar así, con poquitas cosas. Y luego los belenes públicos que vemos, ¿cómo se idean primero? Sin duda, un belén público, bueno, todos los belenes hay que hacerlo de manera muy respetuosa, pero si encima están hechos para que los vean miles de personas, pues ya no te digo nada. Nosotros planificábamos toda la situación escénica, o sea, que todo el público pudiera ver al menos el misterio desde cualquier lugar, porque luego hay otras escenas que a lo mejor tienes que moverte, ir de un sitio a otro, buscar figuras. Todo eso hay que planificarlo, estudiar cuáles son los focos que van a iluminar cada una de las escenas básicas. Pues los reyes que vienen, el mercado, el misterio, el anuncio del ángel a los pastores, Herodes en su castillo misterioso, diciendo que quiere también conocer a ese rey que ha nacido, etc. Si eso lo complicas más, pues terminas haciendo una banda sonora como hacíamos nosotros, y si lo complicas más todavía, terminas haciendo que cuando habla Herodes, un relé electrónico dispara el foco que ilumina esa figura. Es decir, puedes complicarlo y apoyarte en la tecnología que hoy tenemos, pues para que esté al servicio de la catequesis de la Navidad.
¿Qué belenes en Cantabria nos recomiendas? Porque nosotros siempre solemos ir a grabar algunos, por ejemplo, de Cayón, de Cudón, bueno, aquí en Santander, en Torrelavega hay unos belenes extraordinarios. Sí, sí los hay, sí. Y bueno, hablando de las piezas, aquí tenemos también nuestro misterio de nuestra compañera Cristina Sebares, que le regaló su padre y que casi es el Belén de Popular Televisión. Para nosotros es muy significativo. Por cierto, muy bonito. Está hecho con una talla que mezcla la cerámica con la tela real. La tela real que ha sido almidonada y pintada a mano para que adopte pues esos pliegues y esos vuelos que le dan la gracia. Ropa. Sí, los vestidos. Pues queda muy artístico, la verdad, muy bonito misterio. ¿Y qué otros Pues belenes? mira, se podría ver el Belén de la Virgen Grande, siempre ha habido allí buenos belenistas. Se podría visitar pues el Belén de la antigua iglesia de los Padres Carmelitas de Reynosa, que es ese mismo Belén que fue a Bruselas en el 89. Se podría ver pues el Belén de Barcenaciones. No me canso de hablar de ese Belén porque recrea todo su pueblo. Las casas son reconocibles, están hechas a escala, y uno, pues como si fueras volando en un dron, pues vas viendo todo el pueblo y vas viendo cómo llegan los reyes, dónde está el misterio, etcétera. Con oficios artesanos que están allí, que se mueven. Pero las figuras mecánicas también se pusieron de moda con nuestros primeros belenes. Los niños alucinaban viendo cómo el herrero movía la fragua, el carpintero con su cepillo, tal, y el panadero, ¿no? Todos estos, y eso, vamos, los niños abrían unos ojos. Pues esas figuras se han ido haciendo en tamaños pequeños, de 20 centímetros, 25, bueno, y están llegando a mucho público, ¿no? A muchos aficionados. Después en Santander, el que has hecho tú, el de Carmelitas, ¿no? De nuestras, del Carmen y Santa Teresa. En Santander, exacto. Es un Belén sencillo para figuras de 25 centímetros con casas de ese tamaño. Siempre guardamos la proporción, es muy importante. No podemos hacer una casa que pueda parecer para un perrito y al lado un señor de 8 metros en comparación con esa casa. Nos gusta siempre que haya proporciones. Que casas pequeñitas puede haber, pero lejos, dando la impresión de que están muy afuera del pueblo o en otro pueblo, o que sea Nazaret, aquel otro pueblo, para que se produzca allí el anuncio del ángel a María, por ejemplo, si quieres empezar contando la historia desde ahí. Sí, es un Belén pequeño, pero que está en la capilla donde a diario se adora al Santísimo, y tiene esa particularidad. Es un Belén que nunca habíamos visto y que por iniciativa de nuestro prior pues lo hemos hecho así, y es que tenga la custodia con el Santísimo para que al ir a ver el Belén puedas adorar al Señor al mismo tiempo. Pues decíamos esos belenes de Cudón, de Cayón, de Ajo, que se abre en verano, me ha comentado el alcalde. Barcenaciones, estos de Torrelavega, Ruballo. Ruballo también es un Belén que ha obtenido bastantes premios en la ruta belenista. La Asociación de Belenistas de Cantabria pues le ha premiado en bastantes ocasiones. Sí, y merece la pena. El Belén de Santillana del Mar. El Belén de Santillana del Mar, por supuesto. Con la cabalgata de Reyes, yendo los reyes a adorar al misterio en caballos, pues es muy espectacular también, no podemos dejarle aparte. Quijas. ¿No? Sí, bueno, pues eso, pues Quijas, Barcenaciones, es ese mismo sitio, ese mismo sitio. Muy bien, pues bueno, y aquí queremos recordar también, pues, si alguien se está animando, ¿no?, a decir, este año, 800 años de belenismo, tengo que empezar ya a tomarlo en serio, ¿no? Eso es. Pues hay unas piezas, por ejemplo, hay estas de la librería de Pastoral, de la diócesis de Santander, que son piezas que están, pues son más asequibles, que son muy bonitas para poder empezar, ¿no?, a hacer un Belén en condiciones. Y luego estas piezas son de resina. Hoy se hacen con mucha facilidad. Los maestros modelistas de estas figuras, pues en su día tenían muchísimo trabajo, pero hoy los moldes hacen maravillas con las nuevas técnicas de modelado de figuras, y no
no son, por eso no son caras, y son muy bonitas y dignas de conservarse muchos años. Sí, sí. Estas otras, sí. por ejemplo, pues que son de arcilla cocida con tela auténtica, almidonada, pintada a mano, por eso tienen estas manchas, estas irregularidades, como puede ser la tela de las están viendo ahora los espectadores ahí. Eso es. Pues son de la fábrica de Serrano, de Murcia, que junto con la de Mayo en Madrid, pues diríamos que son el top, ¿no? sí, por decirlo, como dicen los jóvenes ahora. Que hay en España haciendo figuras belenistas, sí. Las de Serrano, pues hombre, procediendo del Levante español, con una tradición belenista espectacular. Hay que tener en cuenta que los belenes, como todas las cosas, también tienen tendencias y surgen en regiones de una manera más sobresaliente que en otras. Mira, por ejemplo, en el País Vasco también hay una profunda tradición, Bueno, claro, háblanos, hay un museo, ¿no? En Bilbao, muy interesante. Sí, exactamente. Bueno, pues en el casco viejo de Bilbao, una nave que antiguamente pues era industrial, eso se recuperó y se ha convertido en un museo en el que hay cantidad de belenes, todos ellos maravillosos, muchos de ellos han sido premios nacionales, con un trabajo artesanal y un maquetismo impresionante. Compras una entrada por €1 y entras en un sorteo, bueno, o sea que además el euro ese queda como invertido en algo, y les ayudas a ellos también, que es gente que pasa allí todo el año haciendo cosas. Ya tenemos propuesta para estas Navidades, ir a Bilbao, ¿no? Luego en Vitoria, los carmelitas de Vitoria, en uno de sus claustros, tienen también unos 20 belenes de toda Álava, Hay que tener en cuenta que Álava también, yo diría que igual de todo el País Vasco, pues la provincia de Álava ha tenido y tiene artesanos belenistas muy importantes. Bueno, pues se dan cita todos los años en el claustro de los carmelitas de Vitoria, en la calle Manuel Iradia. Y hay belenes curiosísimos, de todo tipo. Por ejemplo, imagínate una barrica de vino que ha sido abierta por su parte superior en forma cuadrada, y desde ahí estás viendo, según miras, un desván con paja, y allí está el misterio, y ves unas escaleras que bajan y abajo está el mesón. Dentro de la barrica, espectacular. Creatividad a tope. Cosas muy bonitas. Muchas gracias, Evaristo Arroyo Fuentes, ¿no? Ya 40 años, de los 800 años que hay de belenes, 40 ya hemos calculado que es el 5% del tiempo que llevamos de belenes, tú llevas ese 5% de belenismo. También queremos recomendar pues, esa ruta en Santander, la Asociación de Belenistas tienen una ruta por Santander, que la Asociación Belenista Cántabra también está constantemente en su Facebook sacando noticias y anunciando belenes y actos. Así es. Y que no olvidemos, estos 800 años son muy especiales y que el Belén es una catequesis, que eso no lo podemos olvidar nunca. ¿No? Sí, hay que decir que el Papa Francisco ha concedido en estos días de la Navidad, desde la Inmaculada hasta Nuestra Señora de las Candelas, ha concedido estos 50 días para ganar indulgencia plenaria, visitando un Belén, pidiendo por el Papa y comulgando eucarísticamente. Y con eso, bueno, pues es un detalle para subrayar la importancia de estos 800 años de belenismo. Importantísimo. Muchas gracias por este dato que nos llevamos, Evaristo, o sea, fundamental. Evaristo, muchas gracias por este tiempo. El próximo año tenemos que seguir profundizando sobre los belenes. Vamos, me ha encantado la entrevista y todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias a Evaristo y a todos ustedes. También les damos las gracias por habernos seguido, por habernos dejado entrar en sus casas, y nos vemos en la próxima entrevista.